Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Silva Muñoz, estudiante de la clase de Biología con el profesor Uciel, y hoy les voy a presentar los principales phylum. Entonces, vamos a empezar. El primero es la polífera. Los organismos de este phylum son los políferos, los animales pluricelulares más simples y pertenecen al phylum Polifera, conocidas comúnmente como esponjas. Las características principales se caracterizan por tener cuerpos llenos de poros, y de ahí su nombre, claro, por los que circula el agua. Son organismos multicelulares, heterotróficos y no tienen paredes celulares. Los políferos habitan siempre en medios acuáticos, o sea que siempre han estado en el mar, en aguas, y mayoritariamente en medios marinos, aunque hay algunas especies que pueden vivir en agua dulce, o sea que hay algunos que viven en el mar y otros que viven en ríos, que sería el agua dulce. Son animales sésiles, es decir, no se desplazan de un lugar a otro. Esto significa que se quedan en un solo lugar en donde viven, o sea, para siempre. La morfología. Las esponjas pueden ser de tres tipos según su morfología: ascón, sicón y leucón. Es el tipo más simple de organización. Son pequeñas y de aspecto tubuloso. El agua ingresa a través de los poros dermales microscópicos hacia el interior de una amplia cavidad llamada esponjocele, la cual está tapizada por coanocitos. Fisiología. Las esponjas carecen de boca y aparato digestivo, y a diferencia del resto de metazos, dependen de la digestión intracelular, con lo que la fagocitis y pinocitosis son los mecanismos utilizados para la ingestión de alimento. El hábitat. Como ya lo comentaba, los políferos habitan siempre en medios acuáticos, mayoritariamente en medios marinos, aunque hay algunas especies que pueden vivir en agua dulce. El nivel de organización celular es patrones de organización celular, complejidad y diversidad, patrones de desarrollo y reproducción. Y la importancia en nuestro medio ambiente es porque producen alimentos y protegen las costas del fondo acuático, porque ahí es donde ellos están siempre, ¿sí? Entonces vamos a seguir. La segunda es Cnidaria. Los organismos de este son los pólipos, anémonas, corales y medusas. Las características de los cnidarios son animales diblásticos, o sea, que es de una epidermis y gastrodermis, con simetría radial primaria. Sus células se organizan en dos capas que actúan como unidades funcionales, o sea, los tejidos, aunque muchas células todavía guardan cierta independencia y cierta totipotencia. La morfología. El pólipo es la fase fija a sustratos e incluso semienterrada, fase bentónica. Son individuos que pueden vivir aislados, como las anémonas, hidras, o en colonias, como los corales. En medusa, es la fase libre, es flotante de dispersión y por tanto se encarga de dispersar la especie, fase pelágica. La fisiología. La capa externa es ectodérmica y la interna endodérmica. También son protostomos, es decir, su boca se forma a partir de blastocele. Poseen boca pero no ano. También posee sistema muscular, nervioso, digestivo y órganos sensoriales. El hábitat. La mayoría de estos viven en hábitats marinos, pero algunas especies se han adaptado a la vida en agua dulce. Es igual que el anterior. Algunos o la mayoría viven en hábitats marinos, pero también hay otros que se adaptaron en agua dulce poco a poco. Entonces, son eumetazos diblásticos, con nivel de organización celular tisular, o en ciertos casos con nivel de tejido órgano. Son animales acuáticos, presentan simetría radial alrededor de un eje longitudinal con extremos oral y aboral. La importancia más notable de estos organismos es que algunas especies forman parte del plancton, siendo así la base de la cadena alimenticia de muchos ecosistemas. Entonces, ese sería otro, así que vamos a seguir con el otro. Anélidas. Los organismos de este son un grupo de invertebrados conocidos popularmente como gusanos. Las características de los anélidos son gusanos cilíndricos, segmentados, presentan simetría bilateral, son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Estas están desprovistos de apéndices articulados y se desplazan mediante contracciones coordinadas de los músculos. No sé si hemos visto cuando se mueve un gusano, pues este se va como arrugando, se hace chiquito y se vuelve a estirar y así van caminando. Entonces a eso se refiere lo de las contracciones coordinadas de los músculos. La fisiología y la morfología. El cuerpo de los anélidos está compuesto por numerosos anillos similares entre sí. La anatomía interna de los anélidos refleja también la externa, con los órganos repetidos en cada anillo. Cada anillo suele poseer varias quetas más o menos desarrolladas y con funciones morfológicas muy diferentes. No obstante, no todos los miembros del grupo poseen los cuerpos segmentados, poseyendo una morfología y anatomía diferente a la principal. La nivel de organización, sistemas de órganos, tejidos derivados de las tres capas germinales primarias, sistema nervioso con cerebro, sistema circulatorio cerrado, sistema respiratorio, agallas en algunos, sistemas excretor, nefridios, sin sistema esquelético. Soporte corporal es el hidrostático y los músculos. La importancia de estos son fundamentales para el mantenimiento de las funciones del suelo o el incremento de stock de carbono. El hábitat. Viven en ambientes terrestres, húmedos, marinos y de agua dulce. No sé si ustedes han hablado de escuchar de los gusanos de agua, pues agua sucia, si se dicen. Estos, pues, como lo dice aquí, viven en agua dulce. Hay algunos que son terrestres, que se encuentran en la tierra, en el pasto y en ese tipo de cosas. Entonces, pues, este sería todo de este. Seguimos con las platigénidas. Los organismos de estos son tubularios, homogéneos, trematodos y cestodos.
Las características, la mayoría de estos tienen un tamaño microscópico y los que son más grandes son extremadamente finos, o sea, como muy delgaditos. El espacio entre la piel y los poros, los pocos órganos que disponen, está llenado de tejido mesodérmico. Entre la piel y los órganos hay tejido, eso es a lo que se refiere. Al tejido mesodérmico, conocido como mesenquima, ese es el nombre como científico se podría decir. Un tejido conectivo lleno de células y de fibras de colágeno. Morfológicamente los platelmintos son aplanados dorsoventralmente y tienen simetría bilateral. Su cuerpo es blando y no presenta segmentación. La fisiología: no tienen apéndices locomotores, se desplazan mediante vibraciones de su epitelio ciliado. Perdón. Tienen un sencillo sistema nervioso bilateral que recorre el cuerpo y un aparato excretor rudimentario. Está construido por los protonefridios que comienzan ciegos en mesenquima. El hábitat: se localiza en los cuerpos de agua salada o en aguas dulces. También pueden encontrarse en hábitats terrenales y húmedos. El nivel de organización celular, tisular o en ciertos casos con nivel tejido. Su importancia es sanitaria tanto para el hombre como para los animales. Las enfermedades producidas por platelmitos. Los aschelmintes. Esos organismos son gusanos, nuevamente. Las características se destacan en poseer un número de células fijos, las cuales aumentan en tamaño según crece el animal. Entonces, las células aumentan en tamaño mientras va creciendo el animal. A eso se refiere. Se desplazan reptando como las serpientes. Estos no son como los otros. ¿Recuerdan que nosotros habíamos dicho que se desplazaban mediante... O sea, su cuerpo lo hacían chiquito y lo estiraban para moverse? Pues estos no. Estos se mueven como serpientes. O sea, pues no necesitan arrugarse prácticamente para avanzar. Sino, pues avanzan como un animal cualquiera. Poseen un tubo digestivo completo, pero muy simple, con la boca en un extremo y el ano en el extremo opuesto. O sea, que donde tienen la boca tienen el ano y donde tienen el ano tienen la boca. Carecen de un sistema circulatorio. La fisiología y la morfología de estos: poseen un cuerpo alargado y cilíndrico. Tienen un tubo digestivo rectilíneo, provistos generalmente de apéndices terminales en su extremidad caudal y cilios en su cara ventral. Carecen de sistema circulatorio. En la reproducción intervienen individuos de diferentes sexos. Las hembras son de tamaño mayor que los machos. En este caso, este filum, las hembras son un poco más grandes que los machos. El hábitat de estos: pueden vivir en terrenos de cultivo, en aguas dulces, aguas marinas, en el fondo de los ríos, lagos o en órganos internos y en órganos externos de animales y plantas. La importancia de estos es que se desplazan entre las partículas de materia orgánica, excavando galerías que ayudan a aerar y por lo tanto a la oxigenación del montón. Mineralizan los restos de la materia orgánica, es decir, la transforman en sustancias asimilables para las plantas. O sea que la importancia que tenemos nosotros de estos nos ayudan con las plantas a transformar ciertas sustancias en unas sustancias buenas para las plantas. La molusca. Pues hay varias clases, como aquí lo podemos ver, y les voy a explicar la mayoría de estas. La clase Monoplacóforos incluye 11 especies vivientes, ejemplo, Neopilina, Galatea, moluscos primitivos que se consideraban extintos. Viven en la profundidad desde 2.000 a 7.000 metros de profundidad. Clase Escafópodos incluye alrededor de 350 especies llamados colmillos de elefante. Son habitantes marinos de tamaño pequeño y viven enterrados en el fondo del mar. Clase Gasterópodos. Poseen una concha única y carecen de ella al mismo tiempo. Son comunes en agua dulce salada y ambientes terrestres. Son herbívoros. Algunos son capaces de digerir celulosa y carbohidratos estructurales. Este grupo es asimétrico y pasaron por un proceso anatómico de desarrollo llamado torsión. Clase Bivalvos. Alrededor de 8.000 especies vivientes. Incluyen animales como ostras, almejas, vieras y mejillones. Su nombre se debe a las dos valvas que poseen. También reciben el nombre de pelecípodos, debido al desarrollo muscular. Son abundantes tanto en aguas dulces como saladas. La mayoría son herbívoros. Y se alimentan por filtración. Viven principalmente de algas microscópicas. Y tiene 3 pares de ganglios. Tienen estatocitos que les permiten discriminar estímulos táctiles y reaccionar ante estímulos lumínicos y químicos. Las artrópodas, organismos. Celicerata, eso significa que son arañas, escorpiones u otros organismos. La crustácea, cangrejos, camarones, conchillas. Y Atelocerata, que es la mirapoda e insecta. 100 pies, 1000 pies e insectos respectivamente. Las características de estos son animales invertebrados que caracterizan por presentar un exoesqueleto, por tener un cuerpo segmentado y especialmente por tener apéndices articulados, lo que les da su nombre, derivados del griego. Los quelícerados carecen de antenas y mandíbulas. El primer par de apéndices, denominados quelíceros, funcionan pinzas para morder a la presa. Segundo, palpos como pinzas o patas, locomotoras o bien órganos sensoriales y reproductores. El cuerpo se diferencia de cefalotórax anterior o cromosoma y abdomen posterior. Los arácnidos, la mayoría son terrestres. 4 pares de patas, locomotoras. Los quelicéridos y pedipalpos están especializados. Los machos usan un pedipalpo para transferir el semen a la hembra. Depredadores con dieta líquida usan los quelicéridos para morder y paralizar la respiración traqueal y pulmonar laminal de los otros animales. La clase de insectos: cuerpos diferencia de cabeza de tórax, abdomen, cabeza con antenas, piezas bucales, masticadoras, chupadoras y lamedoras.
Tienen tres partes de patas articuladas y generalmente dos pares de alas, abdomen con parte terminal modificada en genitales, respiración traqueal, sexos separados y clase más numerosa de 1.000.000 aproximadamente 8.30 órdenes de insectos. Las echinodermata, características, poseen simetría pentarradial, a veces bilateral. El cuerpo tiene más de 2 capas de tejidos y órganos. La cavidad del cuerpo es un verdadero celoma. La mayoría posee un intestino con un ano. La forma del cuerpo es muy variable, pero sin cabeza. Asteroidía, estrellas de mar. Posee una madre porita para controlar la entrada de agua en el cuerpo. Posee una superficie aboral superficial en la parte inferior del cuerpo. Posee pies ambulacrales para caminar. Las estrellas de mar se alimentan de almejas, ostras. Utilizan ácido estomacal para digerir. Epirudea. Posee un cuerpo pertamera. Son estrellas de mar frágiles y pueden regenerar sus brazos. Se alimentan de plancton y carne de calamares y son carnívoros. La chinoidea posee un cuerpo redondo y posee un cuerpo calesario. Se encuentran bajo corales en el día y la noche se alimentan. Algunos son venenosos. La holoturoidea poseen sexos separados, se alimentan de detritus, arena y bacterias. Posee de 5 a 15 tentáculos, algunos hasta de 8 centímetros de largo. Sus intestinos tienen una longitud de 4 centímetros de largo. Respiran por el ano. Tienen pies tubulares en la parte inferior. Alguna especie de equinodermo comestible. La chordata. Estos organismos son reptiles, aves, anfibios y peces. Las características. Los chordatos son animales de uróstromos bilaterales, con simetría bilateral. Triblásticos con 3 capas germinales. Celomados con celoma bien desarrollado que se pierde en algunos grupos y segmentado. Notocorda, varilla semirrígida de sostén que se encuentra dorsalmente al tubo digestivo. El hábitat. Los urocordados y los cefalocordados viven en ambientes marinos. Los vertebrados, por su parte, tienen un rango más amplio. Los anfibios, en parte, los reptiles y los mamíferos viven en ambientes terrestres. La fisiología y la morfología. Se extiende a lo largo de todo el cuerpo. En algunos animales persiste durante toda la vida, en otros es reemplazada por la columna vertebral. Poseen hendiduras braquiales en la faringe. Los cordados, evolutivamente hablando, resultan de gran importancia. En los cordados destaca la capacidad de autorregulación y organización interna, la elevación y el mantenimiento constante de la temperatura del cuerpo, aunque esta es una cualidad que no se da en todos ellos, solo en aves y mamíferos. Y la última, tetrápode. Estos organismos son anfibios, mamíferos, y los sauropodsidios, que son reptiles y aves. Los tetrápodos, incluidos los anfiobos y apodos y serpientes, cuyos antepasados tenían 4 patas. Características. Los tetrápodos son un clado de animales vertebrados con 4 extremidades ambulatorias o manipuladoras. Los anfibios, reptiles, mamíferos y aves son tetrápodos, incluyendo los anfibios, apodos y serpientes, cuyos antepasados tenían 4 patas, como ya lo mencioné anteriormente. Del griego tetra, que significa 4, y podos, que significa patas. A esto viene el tetrápode. Importancia. Tienen importancia como polinizadores, a su vez hacen parte del flujo de nutrientes como presas dentro de la red trófica. También están involucrados en procesos de ciclaje de los nutrientes en el suelo. Su hábitat tradicionalmente se asume que los primeros tetrápodos se desarrollaron en hábitats de agua dulce bajos y pantanosos hacia el final de Devónico hace poco más de 360 millones de años. Y tienen una organización celular triplástica. Y pues eso sería todo. Espero les haya gustado y la información haya quedado bastante completa. Esto es un proyecto de la clase de biología, una tarea. Y pues espero haberlo hecho de la mejor manera. Espero haber logrado el conocimiento en ustedes que requerían. Y pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy y espero volver a vernos. Hasta pronto.